Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gloria a Dios, a la palabra de Dios que nos fortalece y nos hace fuertes en esta vida que dijo el Señor. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra maravillosa. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hable a través de mi boca y que tú seas una buena tierra para que la semilla sea depositada y dé mucho fruto. Bueno, esta mañana me tocó un tema que se llama familias saludables. No sé si está aquí el banner. Me encantó esa foto porque vimos ahí un abuelito, unos papás jóvenes y sus bebés. Sí, se ven bien padres jugando ahí como en un parque, ¿verdad? Entonces, ¿a cuántos no les gustaría tener una familia saludable? A mí, sí, no importa lo que estemos atravesando, Dios cumple sus promesas. Y bueno, todo esto es un reto porque a veces nosotros, yo hablo como familia propia, es un reto trabajar en la obra del Señor, estar en los negocios seculares, ¿sí? Y luego apasionarnos por las almas y luego arrastrar a nuestra familia a la iglesia con nosotros. Es todo un reto, ¿verdad? A veces, como decía mi esposo, a veces los hijos no quieren venir, prefieren estar en la casa porque según están cansados de que fueron a la escuela toda la semana, otros practican deporte y ya no quieren estar en la casa con el aire acondicionado, viendo televisión, con el iPad, pero nosotros no decimos, no nos importa que estén cansados, se vienen a la iglesia y aunque tengan la carota así de enojados, se vienen, ¿sí? Porque desde chiquitos les estamos enseñando a congregarse, a que busquen de la palabra del Señor. Hoy yo les voy a contar nuestra historia que tenemos con mi esposo y conmigo, de lo que hemos pasado como familia, y no ha sido nada fácil, pero el Señor siempre ha estado con nosotros. Y bueno, primero vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 3, vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y esto fue todo un reto para Abraham. ¿Cuántos aceptarían un reto de esta manera, de parte del Señor? Cuando mis suegros se vinieron de Saltillo a Acapulco fue como tirarse del avión sin paracaídas, ¿sí o no? Sí, yo me acuerdo cuando llegó mi suegro aquí y padrísimo, al principio una iglesia chiquita, pero después vino un algo explosivo, ¿verdad? Padrísimo, pero ellos le creyeron al Señor y esto es algo hermoso. Bueno, Abraham aceptó. Tuvo que dejar casa, familia. Ahí yo puse una fotografía. Me encantó esto que vi yo ahí en el internet, porque yo siempre pensé que Abraham se había ido solito con su mujer y así al desierto. Pero no, ya Abraham era un hombre muy próspero, tenía camellos, tenía esclavos. Y ahí va con Sara, ¿verdad? Ahí dice que pusieron la foto que iba en el burrito y el que va allá arriba yo creo que era el papá de Abraham, ¿sí? Entonces eso fue un reto que le dijo, salte de tu tierra y tu parentela. Y el Señor le dio una promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
El Señor no le dijo a Abraham, mira, vas a pasar por el desierto, vas a pasar tal situación, a tu esposa, tú vas a andar diciendo que es tu hermana y ya te la iban a querer bajar, ¿verdad? Dios no cuenta el panorama. Dios te dice una promesa, pero tú tienes que caminar por fe. Y así fue. Abraham caminó en obediencia por fe. Y ahí vemos que el llamado para Abraham no era solamente un llamado para él, era un llamado para toda la familia que él iba a tener, aunque todavía no tenían hijos, ¿sí? Todavía Sara no había quedado embarazada. Y entonces le tuvo que decir a Sara, agarra tus chivas y nos vamos. Yo digo, qué bárbara, qué mujer tan obediente. A lo mejor, yo no sé si en este momento nos dijeran, nos vamos, pero ya. Y tú dijeras, sí, claro, no, tú a lo mejor dices tú, no, es que mi casa que tanto nos costó construir y bueno, mis plantas y los perros y no. Sara fue obediente y siguió a su esposo. Y vemos esta historia, es un testimonio de fe cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar tantos hijos como las estrellas del cielo y tantos hijos como la arena del mar. Y Abraham creyó eso, aunque sabía que bueno, todos sabemos que Sara era estéril. Pero fíjate, a veces Dios te da promesas que para ti parecen ser imposibles. Pero si el Señor te dice algo que va a hacer contigo, tienes que creerle, porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Entonces, ya en el camino, pues el Señor le sigue hablando a Abraham y a platicarle y a darle visión. Y en Génesis 22, 18, le da otra promesa muy parecida a lo que ya le había dicho. Está en Génesis 22, 18 y dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto me obedeciste mi voz. Eso quiere decir que ya Abraham ya estaba en el camino, ya había obedecido la estrategia que Dios le había dado de salirse de su tierra y de su parentela. Pero fíjate, aquí dice el Señor, por cuanto me obedeciste, Abraham, por cuanto tomaste el reto, por cuanto te saliste de tu comodidad, de la casa de tus padres, te voy a usar tu simiente, a tu familia y a tu descendencia para bendecir a todas las naciones de la tierra. Amén. Amén. Fíjate, aquí te quiero decir que Dios llama a la familia. Por eso dice familias, ¿cómo se llama el título? Familias saludables, ¿verdad? Dios usa a familias. Él tiene una visión familiar. Cuando Dios levanta a un varón, quiere levantar a toda la familia, ¿verdad, pastor? Aquí estamos detrás de ustedes, ¿verdad, Lulú? Toda la familia aquí sirviendo al Señor, porque Dios tiene una visión familiar. Familias haciendo equipos para bendecir otras familias. ¿Cuántos dicen amén? Y eso se oye padrísimo, se oye muy padre, ¿verdad? Pero muchos no saben, ven la gloria, pero no saben toda la historia, ¿sí? Porque hay mucho que hacer como padres. Yo digo, wow, yo quiero que mis hijos sean unos siervos del Señor. Y a veces digo, ay, Señor, ayúdanos porque no es tan fácil, ¿sí? Que nuestros hijos, tenemos que impulsarles, que nuestros hijos hagan equipo con nosotros, que entiendan el llamado del Señor que Dios tiene para cada uno de ellos, que se enamoren del Señor y que tengan un encuentro personal con Él. Yo ese es mi deseo,
que mis hijos, aunque yo ya no esté aquí en esta tierra, ellos sigan amando al Señor, sigan sirviéndoles. Que digan: el Dios de mi abuelo Benjamín y mi abuela Lulú, el Dios de mi padre Omar y mi mamá Vivis, es mi Dios y a Él le sirvo. Denle un aplauso al Señor. Pero fíjense, en el camino podemos cometer muchos errores. Yo confieso que como mamá he cometido muchos errores, he cometido atropellos a veces por quererlos estar guiando. A veces me exaspero también y digo palabras duras y me arrepiento, pero yo le digo: Señor, ayúdame, me arrepiento para que mis hijos, que mis generaciones te amen. Y fíjate, ahí es donde yo te quiero platicar mi historia. Pues yo nací aquí en Acapulco, soy acapulqueña 100%, y por lo que he visto, de generaciones, guerrerense totalmente de generaciones. Y pues yo nací en el año 1971, donde Acapulco tenía un apogeo grandísimo, la época de las discotecas, de los grandes restaurantes. Mis papás jóvenes, profesionistas, mi papá, mi mamá, pues una mujer emprendedora, muy luchona, con una vida social y económica buena, ¿sí? Que los sábados yo veía a mi mamá arreglarse ya para ir a esas discotecas como, bueno, los que son de aquí, ¿verdad? Como el Boccaccio, esas discotecas muy famosas. Y yo decía: yo cuando sea grande, yo también me voy a arreglar para ir a esas discotecas. Y anhelaba, bueno, uno quiere ser como sus papás. Ellos tenían una gran ventaja y desventaja a la vez. Sí, nosotros fuimos criados y educados y por las gentes que trabajaban con ellos. Ahora sí, le digo a mi esposo, como hierba silvestre un poquito, con un poco de descuido. Pero teníamos un abuelo que me recuerda mucho al abuelito Benjamín. Un abuelo súper consentidor, un abuelo que daba la vida por nosotros, que iba por nosotros. Le decía a mi mamá: tú no te preocupes, yo me quedo con ellos. Y inventaba cosas que hacer, que la nieve, que el cine, que el parque, que... Una vez dijo: nos vamos a ir de vacaciones. Agarró su combi y nos fuimos hasta el norte, a Estados Unidos. Íbamos puebleando y comíamos ahí en la carretera, unas experiencias padrísimos. Yo me divertía, mis hermanos se divertían, pero yo en especial, ya cuando era una semana, yo empezaba a tener mucha nostalgia por mis padres, porque aunque no fueron muy apegados a nosotros, yo con mi papá desde niña tuve un apego muy especial. Era la que la acompañaba a ir a comer ostiones. Yo desde los 6 años yo comía una orden de ostiones completita, solita. Iba a comer tacos de tripa con él. O sea, era su compañera de, no sé si, de al otro día de la pachanga. Porque ya mi mamá ya no quería jalar con él. Entonces yo ya cuando ya pasaba un tiempo de estar yo con el abuelo, había una cosa que extrañaba mucho a mis papás. Nos fuimos a vivir 10 años a Zihuatanejo. Fue un tiempo también de mucha pachanga, mucha vida social. Y como cuando administras mal, mis papás se quedaron en la ruina. Y nos tuvimos que regresar a Acapulco a chambearle duro. Pero ¿saben qué? En ese tiempo fue cuando conocimos del Señor. Y les digo que mi vida fue súper impactada. Desde el primer día que yo pisé Comunidad Cristiana, mi corazón se llenó del Señor y hasta la fecha estoy aquí, amén. Hasta la fecha estoy aquí. Y les cuento esto porque pues ya después me caso, ya después de todo un show, ¿verdad? Me caso con Omar, un hombre que fue educado en la palabra del Señor, que su papá lo traía a raya, cuando no lo encontraba
en la casa ya sabía dónde estaba, en la casa de la Bibis, allá andaba el Omar. Y yo me acuerdo de una expresión que le dijo: Omar, yo siempre te voy a estorbar, te voy a estorbar. Y un día, pues, es que nosotros queremos que nuestros hijos se casen con la persona indicada. Un día Dios le habló al pastor Benjamín que yo era la esposa de su hijo. Y hasta aquí andamos, ¿verdad, amor? Aquí andamos. Y pues nos casamos y empieza el choque de culturas. Ahora sí, yo es que le decía, es que a mí me gusta ser libre, que la puerta esté abierta, que no sé, nacen los hijos y que hagan lo que quieran, si quieren ir a la escuela, si quieren ir a la iglesia. Pues fui yo así educada. Y Omar, no, tienen que ir a la iglesia. Y eran pleitos de que, no, Omar, tienen que dormirse temprano. No, ellos así se van a la iglesia. Y a veces con Yair no hemos tenido problemas casi, pero con mi chiquita Esther, te amo, hija. Yo sé que Dios tiene grandes propósitos para tu vida, está allá escuchándome. Aún a veces enojada se viene aquí a la iglesia y se echa a veces 2 predicaciones, está escuchando la palabra y ella ahora conoce más de Dios. Y Dios está cumpliendo ese deseo hermoso en mi corazón de que ella sirva al Señor. Y ya lo está empezando a hacer. Bueno, esa es mi vida. Seguimos. Bueno, vamos a ir a 1 Samuel 2:29. Dice en la palabra, eso está tremendo. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Esto es la historia de Elí. Era un profeta, sí, que fue como el asesor de Samuel, pero este profeta tenía 2 hijos. El profeta heredaba a sus hijos también el trabajo de ser profetas, pero estos hijos no hacían las cosas como Dios quería. Fíjate lo que dijo, lo que le dijo Dios a Elí: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Y eso está tremendo, porque honras, respeto, temor, sí, habla de un temor reverencial. Quiere decir que Elí les tenía miedo. Y nosotros como padres no tenemos que tenerle miedo a nuestros hijos, porque a veces son bien chantajistas. Es que si no me das esto o no me dejas tener novio, me voy a ir de la casa. No te tienen que tomar la medida. Tú tienes que ser firme en la educación de tus hijos. Fíjate, los hijos de Elí tenían un llamado santo de parte del Señor de servir en el templo. Pero ellos no honraban al Señor, estaban mal, hacían malas cosas, tomaban de las ofrendas del templo para engordarse, y luego todavía hacían cosas horribles en el templo con las mujeres del mismo templo, cosas aberrantes que a Dios no le gustaba. Y eso es súper importante, hermanos, que es enseñarles a nuestros hijos y estorbarles hasta que se alineen. No tenemos por qué ser fáciles. Desde pequeños andan ahí en la iglesia, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarles desde pequeños a honrar la palabra del Señor. Tenemos que enseñarles desde pequeños a honrar la alabanza, a honrar la palabra del Señor, para que crezcan alineaditos. Y fíjense lo que hacía Elí.
Elí les decía: ay, hijos, lo que están haciendo está mal, no está bien. Esos eran los regaños de Elí. No, esto no debió haberse quedado ahí, porque Elí tuvo que reprenderles enérgicamente, tuvo que haberles estorbado enérgicamente por lo que estaban haciendo, tuvo que haberles aplicado una disciplina fuerte para que no deshonraran. Desde ahí ya el Señor los destituyó. Y les voy a decir algo bien duro, mis hermanos. Estos tiempos son peligrosísimos, donde en una computadora, en una tablet, tus hijos y mis hijos tienen el mundo completo. Tienen acceso completo a todo conocimiento. Y aguas con esto. Tenemos que ser y enfocarnos y ser intencionales de que no se enamoren de este mundo. Que este mundo no los deslumbre, porque este mundo con luces y con tantas cosas te pueden deslumbrar, con las modas, la música. La verdad, la música del mundo es increíblemente espectacular. Y si dejamos que poco a poco ellos se vayan enamorando y deslumbrando, van a ir tomando la forma de este mundo. Y eso es lo que dice Romanos 12:2, dice: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí les puse un vaso, ¿verdad? El agua que ponemos en un vaso toma la forma del vaso. Y si nosotros escuchamos las cosas del mundo, vamos a tomar las cosas del mundo y vamos a decir: es que yo soy de mente abierta, que mis hijos vayan a las discotecas, no pasa nada, pues que se vayan al antro, no pasa nada. Pues saben que sí pasan cosas, se van enamorando de este mundo. Y tenemos que estar decididos a formar el carácter. Fíjense, estábamos hace unos días hablando con una persona como psicóloga que nos decía: la personalidad viene de los genes, pero el carácter lo forman los padres. Dice, la personalidad, por eso hay cosas que tus hijos tienen personalidades de los abuelos. Y Omar se empezó a atacar de la risa porque dice: ay, me estoy convirtiendo como Julio Fuentes. Y se atacó de la risa. Y sí, pero lo que nosotros tenemos es formar el carácter de nuestros hijos. De hecho, ayer tuvimos un encontronazo con uno de mis hijos, ¿sí? Fuertemente, porque no queremos que se nos desvíen, ¿verdad? Y así ya después se entienden. A lo mejor al principio sienten feo, pero hay que enfocarnos y ser decididos y no dejar que nuestros hijos crezcan sin la dirección, no dejar que crezcan como hierba silvestre. Yo le doy gracias a Dios porque la verdad yo crecí así y el Señor me libró de muchas cosas, de no caer en drogas o caer en otras cosas más perversas, porque Dios siempre estuvo conmigo, pero el diablo lo que quiere es destruir a nuestros hijos. Y pues les digo lo de la tableta, ¿verdad? Es más fácil darle una tableta a un teléfono que estar batallando con los hijos. Hay dos cosas que tenemos que preguntarnos como familia. ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Es buena, es mala, más o menos? Sé quiénes son sus mejores amigos, los conozco. Y el segundo es: ¿el ambiente de tu casa es bueno o malo? ¿Tus hijos quieren estar en tu casa o prefieren estar en casa de otra persona porque en su casa hay pura tensión? Porque sí, a veces hay muchas luchas en la casa, que
en las mujeres el aseo, que párate temprano, hacer el desayuno, que la comida, que la ropa, ¿verdad? Hay estrés por las economías, hay estrés por el trabajo y aparte los hijos, ¿verdad? Y uno que otro se te revela. Hay un ambiente de tensión, ¿sí o no? Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase porque Dios quiere hacer algo maravilloso, algo de que el Señor quiere que tú puedas ganarte el corazón de tu hijo para que tú les puedas ministrar a su corazón. Vamos a ver 3 estrategias que nos sirven para tener familias saludables. Fíjense, 1, empecemos a comer juntos en familia, en un ambiente relajado. ¿Sabías que la comida es un integrador social? ¿Sí sabías? Eso hacía Jesús. Jesús se sentaba a comer con sus discípulos, se sentaba a comer con pecadores, y muchas de las enseñanzas que el Señor dio en parábola, muchas enseñanzas maravillosas que Dios dio, Jesús, fueron sentadas en la mesa con sus discípulos. Fíjate, el sentarte a comer con alguien, con tus discípulos, es una manera eficiente de consolidar y afirmar a la gente con la que estás comiendo. Porque en ese lugar, tú ahí compartes tus ideas, tú ahí en esa parte compartes principios, compartes tu manera de pensar. Y ahí en ese tiempo de la comida, ¿sí?, tú puedes hablar con tus hijos, de sus amigos, de qué es lo que les gusta, sus anhelos, ¿sí? Las personas con las que se relacionan. Este tiempo de sentarte a comer con tus hijos es un tiempo donde tú les puedes aconsejar, reír y aprovechar para enseñarles la palabra del Señor. Y aprovechas para que te laven los trastes también al final, porque si no ahí te dejan del trasterío, ¿sí? Hasta tiene sus beneficios sentarte a comer con la familia. Dicen los estudiosos que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos relacionamos. Por eso yo quiero ser una de esas 5 personas, para influir en cada uno de ellos. Yo no quiero que los influya un maestro de filosofía, ni los instruya no sé, un amigo que ande, que sea ateo, porque el ateísmo está corriendo muy fuerte, ¿verdad? Y luego por eso los hijos tienen preguntas existenciales. Otro consejo: ser prácticos para enseñar a nuestros hijos. Jesús enseñaba con ejemplos prácticos de la vida cotidiana. Hablaba de las monedas, hablaba de los sembradíos, hablaba de la rama, de las vides, de la sal, de la luz del mundo, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis hijos, si Jesús hubiera vivido en este tiempo, hubiera hablado de aviones, de carros, de computadoras, de videojuegos. A los jóvenes les hubiera hablado de videojuegos y hubiera dicho, fíjense en los aviones del cielo, como dijo de las aves, ¿no? Pero Dios sabe por qué nació en ese tiempo, hace casi 2000 años, y fíjense, la palabra sigue corriendo veloz y sigue transformando vidas. Es el poder de la palabra que el Señor Jesús nos dejó. Jesús enseñaba con ejemplos sencillos para que la gente pudiera entenderle. Así que, hermanos, pídele al Señor creatividad para poderles enseñar a cada uno de tus hijos. Y tercer punto, y este me encanta: Jesús, aceptar a tus hijos tal y como son.
ahora con estas tendencias de la moda, ¿sí? Yo no entendía, yo he luchado con esto, porque ahora los muchachos se ponen el pelo aquí en la cabeza, no, nada más se les ve la nariz. Y eso, yo ¿cómo luché yo con eso, verdad? Pero tus hijos se tienen que sentir aceptados tal y como somos. Fíjate, Jesús se sentaba con los pecadores. ¿Cómo una persona tan santa, tan maravillosa, se podía sentar con ellos? Pero Él tenía una característica maravillosa. Las personas se sentían a gusto con Él. No se sentían juzgados. No se sentían que Jesús estaba enojado con ellos. Se sentían amados. Qué hermosa personalidad de nuestro Señor. Y si tú te quieres ganar a tus hijos, ellos no se tienen que sentir juzgados por ti. No se tienen que sentir señalados por ti. Y no tienen que sentirse que no llenan tus expectativas. Ojo, porque es otra área donde a veces batallamos como papás. A lo mejor tú en un tiempo quisiste ser doctor y por angas o mangas no pudiste hacerlo, ¿verdad? Ah, no, pero tu hijo sí, ya hasta desde que nació, ya planeaste que fuera doctor. Y resulta que no quiere ser doctor. Y de ahí ya pues como que no llenó tu expectativa. No, él quiere ser lo que quiere ser. ¿Sí? Y ellos no te tienen que sentir de esa manera. Tú tienes que abrir tu corazón ante ellos, porque a veces nada más queremos decir. Es importante que como hijos, como padres, abramos nuestro corazón, porque cuando tú abres el corazón, ellos también van a abrir su corazón y juntos nos vamos a moldear. Porque cuando hay una familia saludable, también los hijos te ministran, ¿sí o no? ¿A cuántos de repente tu hijo el Señor no te ha hablado por medio de tus hijos? A mí sí, ¿verdad? Luego te hacen unas preguntas que dices, ay, ¿sí? Fíjate, ellos tienen que sentirse que su casa es el mejor lugar donde puedan estar. Que cuando abran la puerta de su casa digan, wow, ese es el mejor lugar. Y no se vayan a la casa de otra persona donde se sientan a gusto, porque ahí el mundo o una persona los puede ministrar. Si tú quieres ganarte el corazón de tus hijos, vive para ellos y por ellos. Cambia por ellos. Quebrántate por ellos. Deja a un lado la tensión y la presión. Ministra a su corazón. Y yo creo que en este lugar y en este tiempo Dios me ha hecho sentir que muchos papás estamos porque lo digo yo, estamos batallando en esta área de no poder ganarte el corazón de tus hijos, porque los has señalado, porque a veces sientes que no llenan tus expectativas, pero ponlos en las manos del Señor, ¿sí? Entrégaselos. Dios va a hacer la obra en ellos. A lo mejor tú no los ves como Dios los ha visto, como Dios los está viendo. Dios tiene grandes cosas para ellos. Y quiero que te levantes. Hoy vamos a pedirle al Señor de que ese es un tiempo de que tienes que entregar a tus hijos y que el Señor, le pidas al Señor que te ayude a poderlos ministrar de acuerdo a lo que Él quiere y no a lo que tú quieres. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque yo creo que la mayoría estamos pasando por algo así.
Mi esposo hoy me decía, entrega a tus hijos, no los cargues. Ayer estábamos viendo una película con el pastor y la pastora Lulú de una mamá ya grande que al hijo lo dejaron en el altar y se fueron a la luna de miel, y la mamá súper protectora. Estaban como en una playa y ella poniéndole no sé, para que no le picaran los mosquitos. A veces somos así, suéltalos. Dios va a hacer algo grande en ellos, ¿sí? Padre, gracias, Señor, gracias, te doy gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, cada familia aquí representada, si tú tienes a tus hijos contigo, abrázalos, que ellos se sientan amados por ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, tú estás trayendo una unción de unidad. En el nombre de Jesús, una unción de unidad familiar. Familias caminando de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser esos padres que sepamos guiar a nuestros hijos, Señor.